Eh, ¿Me escuchan bien? Supongo yo que sí. ¿Yes? Hola, hola Hipo, Olis. Confírmenme, please. Sí, gracias, sí. Yep, bien, Mika. Eh, Mick. Ok, estoy nerviosa. Les voy a explicar un poquito. Vengo a moderar. Bueno, está bien. Yo no voy a estar muy al tanto del chat porque voy a estar más metida en esta dinámica. Yo vengo acá a explicarles un poquito para que no estén tan perdidos porque nosotros nunca mencionamos este directo, este debate anteriormente porque no pensábamos transmitirlo en directo. Pero bueno, bien. Resulta que hubo un drama en TikTok entre dos sistemas, supongo que algunos ya están medio enterados, y estos dos sistemas ahora van a poder hablar, vamos a estar en total 4 sistemas en llamada, que son Kai System y el sistema del Imperio, que son quienes estuvieron teniendo como esta dinámica en TikTok de contestarse mediante videos y historias y bla, bla, bla. Y de intermediarios va a estar Crash Main System, que creo que va a estar Hermes de intermediario, y nosotros que voy a estar yo, o voy a tratar de estar yo. Así que bueno, ¿se entendió? Si me dicen que sí, sigo. Así que bueno, no vamos a estar... Uy, a la mierda, gracias por los bits. Súper random. No vamos a estar prestándole mucha atención al chat cuando empiece porque vamos a estar metidos en esto. Obviamente, después de que termine todo, yo me voy a quedar hablando con ustedes y bueno, está. Salió directo, inesperado. Así que bueno, quien se quiera quedar a ver el debate, excelente. Y quien no, vuelva después, no sé. Entonces yo voy a hacer una cosa. Lo escribí mal. ¡Ah! No, lo siento mucho. Lo siento mucho. ¡Qué horrible! Ahí, ahora sí. Lo siento mucho. Qué horrible. ¿En la notificación también? No, solo acá. Eh... Ay, ok. 5:05 en la hora, qué bien. Le voy a avisar a Crash. Esto ya estaría todo. Ah, ahí va, ok, bien. Entonces, ustedes me van a dejar de ver y me van a ver en otro lugar. Me van a ver acá. Voy a hacer así, hago tipo pliqui. Uf, va todo bien por ahora, va todo bien. Ustedes me siguen escuchando, excelente. Con un debate sano y respetuoso. Gracias por el beat, qué bonito. Entonces yo hago así. Admitir. Hola. Ok, ¿podés hablar un poquito a ver si se capta Sí, bien? a ver, ¿se oye bien todo? ¿Se ve bien todo? Sí, 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 perfecto, ok. Bien. Perfecto. Pues Voy a ver si puedo. me voy a ir cerrando esto aquí. Configuré esto a último minuto, así que... Yo me voy a ir pasando todas las páginas a la otra. Bien, ahí viene CrashMine. Admitir. Hola, excelente, bien. A ver, habla, prueba de audio. Hola, hola. Bien, excelente, se captan estos. Va todo bien por ahora. Ok, falta. Ahí, listo, genial. Perfecto. Muy bien. ¡Woo! Buenas, estamos. Espero que se vea bien, que la luz a fondo no... No, no, se ve Bueno, excelente, estamos. no te Se ve preocupes. bien. Se ve re bien. Ok, Ok, ponen de aquí notificación. Bueno, eh, estamos. bien, empiezo. Presenta, Elena, presenta. Dale. Bien, perdón, lo siento.
Como ya varios saben, hubo una pequeña polémica en TikTok gracias a una hipótesis que dijo Fenrir en uno de sus videos, que es perteneciente acá, Akai System, que lo ven ahí en la esquinita. En base a esa hipótesis que Fenrir publicó en TikTok, Lander hizo un video respuesta defendiendo el punto que estaba teniendo Long Soul System, el cual es el mismo que Fenrir estaba como dando argumentos en contra, por así decirlo. Entonces hubo una serie de respuestas en video que se empezó como a ir de las manos, cosa que después pasó a historias en TikTok y hubieron más personas involucradas, como la pareja de Fenrir y también otros integrantes del sistema del Imperio, como son Alex y Charlotte. Así que nos pareció con Hermes que sería una buena idea reunir a estos dos sistemas acá para que pudieran conversar todo este pleito que hubo y ver si se podía llegar a algún acuerdo o por lo menos aclarar todo el malentendido. Así que si quieren empezar hablando sobre el video de la hipótesis, me parece una buena forma de iniciar, siendo que todo surgió desde ahí. De acuerdo. Básicamente es una hipótesis que llevamos bastante tiempo desarrollando. Obviamente, como cualquier hipótesis, está en proceso y no es perfecta, obviamente. No hemos podido actualmente en público desarrollar absolutamente todos los aspectos que hemos ido desarrollando de esta hipótesis por falta de tiempo y diversas cosas, de simplemente el hecho de no encontrar el momento de hacerlo. Hicimos una pequeña presentación en su momento, la hizo Siyu, para los que no sepan, host de nuestro sistema. Hizo una pequeña presentación de dicha hipótesis en un directo de TikTok y Twitch que fue resubido posteriormente. Y después, lo que empezó todo lo que se podría decir esta polémica fue el hecho de un comentario que puso en un vídeo random Fenrir. A este comentario fue respondido por Long Soul System. Fueron respuestas de algunos comentarios, entonces Fenrir, para argumentar mejor, prefirió hacerlo en un vídeo. En este vídeo, lo que no se tuvo mucho en contexto es ¿cómo decirlo? Los comentarios que estaban en unos segundos al principio del vídeo, que daban un poco de contexto de la respuesta. Y eso sería un poco el contexto inicial, se podría decir. Bueno. Entonces, la hipótesis era en torno a la idea de que el TID no es un trastorno disociativo y también, bueno, ok, más o menos cuál es la hipótesis, digamos. Básicamente, la hipótesis sostiene que una de las bases que usan muchas teorías que hablan sobre el TID tienen una base errada o mal planteada, que es el hecho de que no ver a cada alter individualmente como un individuo y vernos a todos como un mismo individuo. Y usando esto como base de cómo se ve el propio TID, hemos llegado a ver que por usar esto como base se termina cayendo en algunos errores en las teorías. Vale. Todavía, ok, a ver si entendí bien. Entonces, el problema acá es en torno a la idea de que no se está viendo, de que no se ve a los alters como personas individuales, de que se les reduzca de alguna forma. Ok. Lo que pasa es que no estoy logrando entender cómo eso nos lleva al punto de decir, bueno, no sé. A ver, voy a plantear de otra forma. ¿Qué es lo que nos lleva específicamente a pensar que en estos estudios realizados se está reduciendo de alguna forma a los alters o no se les toma en cuenta como personas separadas o como existencias separadas o se les reduce algo? No, ahí es donde me pierdo. Para empezar, en la propia teoría de disociación estructural se nos tiene a los alters como que un alter, por ejemplo, yo como Zahara contaría como una parte emocional únicamente. Las partes emocionales son descritas como a ver, hay diferentes descripciones, depende de dónde busques, pero una forma de resumirlo más o menos sería una parte o que vive atascado en el momento del trauma,
reviviéndolo constantemente, o una parte que lleva como estas emociones a un punto quizá irracional o dramatizado o demasiado... no se me ocurre un sinónimo concreto para esto ahora mismo. Partes. Claro, entiendo. Nosotros en una ocasión hablamos en YouTube también un poquito del tema de que no nos convence del todo tampoco la idea de que los alters sean permanentemente considerados partes de estas o de estas. Porque me dicen, no, es que yo soy parte aparentemente normal, yo soy parte emocional. Pero, a ver, estamos de acuerdo en que esas partes son de estrés postraumático. O sea, estamos hablando de partes disociadas simples. Nosotros también en una ocasión dijimos, a ver, los alters en algún punto se desarrollan en algo más. O sea, personalmente tampoco nos convence la idea de que los alters siempre seamos solamente eso. El problema, por ejemplo... Discúlpame, pensaba que... No, adelante, adelante. También hay varias partes, por ejemplo, en las que todo rasgo que tenga un alter que no tengan otros alters del mismo sistema ya es considerado disociativo. Es decir, por ejemplo, factores como la promiscuidad, incluso suelen poner mucho como ejemplo, de que si un alter tiende más a la promiscuidad que otros, esa promiscuidad se consideraría un síntoma disociativo. Híjole, solo por no estar en todos los alters. Si se extrapola esto, se podría decir incluso que para esta teoría, si un solo alter fuese homosexual y el resto no, esa homosexualidad sería un síntoma disociativo. Es que me parece algo tan difícil de determinar, sinceramente. O sea, porque sí estamos hablando de puntos muy delicados que solamente se pueden determinar con herramientas profesionales, con pruebas y demás. Vamos a ver, ¿qué opinamos nosotros en este contexto? Nosotros pensamos que la teoría de disociación estructural sí puede tener fallas, como eso. Personalmente también pensamos que los alters se desarrollan progresivamente y no van a ser siempre partes aparentemente normales o partes emocionales. Sin embargo, personalmente sí nos ¿cómo decirlo? No descartamos toda la teoría como origen del TID, porque sí tiene sentido para nosotros que en principio seamos eso y después nos desarrollemos en algo más. Ahora, en cuanto a lo de que se considere o no disociativo, pienso que es algo que no que ya es demasiado delicado, demasiado difícil de determinar de manera segura, de manera establecida. Pero sí hemos observado de manera terminante que, y aparte, o sea, y nosotros en lo que hemos observado, ya más allá de o sea, ya aparte de los estudios que hay establecidos del tema, y entre más seguimos aprendiendo, más lo establecemos, que la disociación es el principio fundamental del TID, de todo el TID, no solamente en una forma, en muchas. O sea, la diferenciación de alters es una disociación. O sea, a lo mejor estamos usando una misma palabra para muchas cosas, pero... ¿Por qué dirías que es disociación eso? A ver. La disociación representa una desconexión o una interrupción a una conexión. Algo que debería estar conectado, que debería estar funcionando junto. Ahora, lo que es la amnesia, o sea, la amnesia misma es un síntoma, bueno, es considerado un síntoma disociativo, digamos, porque lo que debería estar integrándose, la información que debería estar integrándose, estar uniéndose, no se está uniendo, no se está integrando, está quedándose separada. Ahí es donde está la separación, la disociación, ahí es donde va el término. Y la separación de alters comienza en la separación de identidad y de memoria. O sea, cada alter tiene su identidad separada basada en su memoria, en la información que se ha ido integrando en él, en cada uno. Entonces ahí es donde está la separación, la disociación. Pero igualmente se está viendo desde un punto como de que todos deberíamos ser la misma persona y por eso hay esta separación de información y de recuerdos. Me parece una forma de verlo, pero yo creo que va más bien de que seguimos siendo un solo cerebro
Y de esta manera seguimos siendo un cerebro en el que todos funcionamos y que esta disociación, esta separación es la que permite que funcionemos por separado, que seamos existencias separadas, de modo que, ¿cómo decirlo? Que la disociación es en cierto modo la membrana que nos separa, por así decirlo. Así lo explicaría yo. Yo creo que el argumento que has dado del cerebro tiene ciertas contradicciones también, porque si nos basamos en el hecho somos un cerebro, también hay ciertas cosas que nos diferencian biológicamente. Por ejemplo, se han notado diferencias en la presión, ¿cómo era? Creo que era en la presión sanguínea de diferentes alters, si no me equivoco. Y otros ejemplos como las alergias, que dan derivaciones de que aunque sea un mismo cerebro, dependiendo del alter procesa cosas de formas diferentes. Porque si un alter está al frente, el cerebro cree que cierto alimento es dañino, pero si otro alter está al frente, el mismo supuesto cerebro Correcto. piensa que no es dañino. Correcto. El sí, decir que somos un único cerebro no me parece con el que se pueda dar teniendo en cuenta estos factores. Vale, claro, porque las alergias son eso, son reacciones, no son... es una reacción exagerada del sistema propio. Hasta donde nosotros sabemos, lo que son esos síntomas, los cambios de la presión arterial, las alergias, o sea, las diferencias en alergias y en, por ejemplo, hemos observado también alters que, por ejemplo, uno de ellos es intolerante totalmente a comer carne, por ejemplo, que le causa indigestión, le causa intolerancia totalmente, mientras que otro alter sí puede y la digiere tranquilamente. Sin embargo, hasta donde nosotros conocemos, hasta donde nos ha resultado congruente, esto está relacionado con las somatizaciones. O sea, sí, cierto control del cerebro en ciertas funciones del cuerpo, en los síntomas somatomorfos y demás, o sea, las manifestaciones somatomorfas, creo que se les puede llamar, no estoy seguro de si es el término correcto. Pero vamos a ver. Sí existe, precisamente todo eso está relacionado a esa separación, a esa disociación, que debido a que funcionamos así, tan separados dentro de un mismo cuerpo, un mismo cerebro, es que se dan esas diferencias, porque hemos llegado a desarrollarnos por separado hasta tal punto que el cuerpo también reacciona de manera diferente cuando se establece una conexión diferente. Me refiero, cuando un alter está en el control, un alter diferente establece conexiones con el mismo sistema, con el mismo cuerpo, y con el mismo sistema orgánico, digamos, el mismo cuerpo. Y es precisamente debido a esa gran separación estructural, disociación estructural, que luego incluso síntomas, o sea, síntomas o no sé cómo llamarlo, desde la presión arterial, y luego la gente que se maravilla con lo de la insulina, la glucosa, de la diabetes, tal, que un alter puede tener diabetes, eso que todavía no está comprobado, no se sabe suficiente de eso todavía, es precisamente debido a que existe esa separación profunda a nivel estructural. Eso. Nosotros en sí ya pensamos que el hecho de el momento mismo en el que se crearía el primer split no tiene correlación con la disociación, ya que no se basaría, o sea, se dice que es en la disociación porque busca como método de defensa el que se podría ver como el shock, el quedarse congelado. Más vemos que, porque al fin y al cabo este también se basa en el hecho de que se dice que esta separación es para muchas veces se dice que es para alejar el trauma del frente. Y esa es una cosa que no creemos del todo, sino que simplemente se adapta cada alter a cada circunstancia y dependiendo de cuando van variando las circunstancias lo suficiente como para que el cerebro vea que ninguno de esos alters está en zona de confort, crea un alter que sí esté adaptado a ello. No tiene por qué ser en sí una situación traumática para crear un nuevo alter. Para crear el espíritu original, sí. Eso es cierto, que un alter no necesariamente se crea en una situación traumática o debido a una situación traumática. Pero siento que ahí estamos abarcando otras cosas también. O sea, lo que detona el TID y está fuertemente establecido
es el trauma de la infancia. Con eso lo tenemos claro. El trauma severo prolongado de la infancia, me gusta hablar de la combinación de factores. Trauma severo prolongado de la infancia, apego desorganizado, alta capacidad genética para disociar y imposibilidad para escapar de la situación traumática. Estoy seguro de que hay más factores, pero yo lo resumo en esos 4. Vamos a ver. Entonces, ahora, ¿por qué ya de adultos aparecen otros alters ya cuando, digamos, por ejemplo, estás ya en un lugar seguro, ya te has establecido, te empiezas a estabilizar, empiezan a salir alters? Eso es algo que pasa y se ha observado muchas veces, a nosotros nos pasó. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Que debido al daño de la infancia, a las situaciones sin escape de la infancia, en la que tuvimos que disociarnos de nosotros mismos para poder sobrevivir, en plan, mi cuerpo determina que estoy en esta situación, o sea, mi cuerpo, mi cerebro, los mecanismos inconscientes. Estamos en esta situación, no puedo soportar esta situación, necesito desconectarme. Y sí, hay otro, digamos, otra parte, en ese momento parte, después se desarrolla algo más complejo, que sí vive eso y lo soporta y reacciona a ello. Pero esta primera parte que era consciente dejó de estarlo, en fin, ahí fue cuando empezó a ocurrir la separación, ok. Ocurrió eso en la infancia. Pero, y ya de adultos, lo que sucede es que pueden salir alters en cualquier momento, porque ya nuestro cerebro funciona de esa manera, compartimentalizando la información. Y por eso luego nos preguntan, ¿pueden aparecer alters nuevos en cualquier momento o solamente en la infancia? En cualquier momento, porque ya funcionamos así. Pero el daño específico, o sea, la combinación específica tiene que haberse dado en la infancia para que se requiriera recurrir a la disociación para sobrevivir. Entonces, el hecho de que un alter se pueda formar en cualquier otra situación, hasta donde nosotros somos capaces de explicarlo, está relacionado más bien a eso, a que ya el cerebro funciona de esa manera. Y así, disociando, compartimentalizando, integrando aparte. Nosotros hemos encontrado una posible otra forma de explicar la fragmentalización inicial, por decirlo de alguna manera, y es el hecho de que básicamente lo que también se dicen en muchas de estas teorías es que principalmente se necesita que el agresor sea o alguien cercano, normalmente de la familia, y este propio choque de ser alguien que es el dañino para el infante y a la vez el infante necesita de este para sobrevivir, el infante necesita seguir teniendo este apego hacia la figura, este apego primitivo, pero a la vez ve que la figura es dañina. Correcto, sí. Necesita partes que son contradictorias entre sí. En una situación menos dañina o menos peligrosa para el infante, se daría simplemente esto de un apego desorganizado. Pero cuando esto es demasiado al límite, que tiene que confiar 100% en dicho adulto y a la vez huir de él, se daría este TID, pero no creemos que sea por disociación. Creemos que es más bien por el hecho de como una radicalización de este apego desorganizado, de esta dualidad que no puede coexistir en un solo niño. También el hecho de mencionar que creemos que eso de pensar que se creó una parte o se separó una parte que lidiaba con estos momentos refuerza un poco la idea de alter original, el hecho de que había un alter del día a día y de ese niño sale como esta parte que sería el P, como dicen la teoría de disociación estructural. Estoy anotando un poquito. Siento que es una manera de interpretarlo porque estamos relatándolo desde el punto de vista de una parte específica y que después se formó otra. Pero también podemos relatarlo diciendo que esa parte simplemente es la parte que era consciente en ese momento. Y es que el daño necesariamente tendría que haber empezado a hacerse desde mucho antes. Estamos relatando una sola situación, pero no la totalidad de situaciones que llevan a un TID, porque es mucho más complejo. O sea, realmente no tiene por qué tratarse de una parte original en este contexto. Ya voy con lo otro, lo de la disonancia.
Sí, estamos relatando de que un niño, en plan, a ver, este niño está viviendo esta situación, no lo soporta y tiene que disociarse, ahí se forma otro alter. Sí, podría parecer que estamos hablando de que hay una parte original, pero simplemente estamos hablando de que esta parte era la parte consciente en ese momento. Hablando en términos realistas de un TID, de un niño que desarrolla TID, estamos hablando de un niño que ya tenía partes disociadas, que ya era partes disociadas, pero evidentemente no era consciente de ello. Una parte de estas estaba intentando sobreponerse a la situación siendo consciente. En ese momento, cuando estaba intentando ser consciente, el cerebro intentando hacerlo todo, intentando funcionar, intentando mantener la conciencia, intentando hacer las cosas lo mejor posible, simplemente no pudo, tocó disociar a la parte consciente. Y entonces en ese momento estaba formándose o estaba tomando conciencia otra parte. Estamos hablando de un punto de la infancia en el que todo está formándose todavía, pero que ya venía sucediendo, porque, bueno, en cuanto a lo de la disonancia, es un hecho que el apego desorganizado es un ingrediente fundamental en la creación de un TID, por así decirlo, en el desarrollo de un TID. Y hemos observado muchísimo cómo esa disonancia en las personas, que te digan una cosa luego otra, que la misma persona que te cuida te golpea o te maltrata, bueno, cómo produce esa separación en la mente. Pero de nuevo, o sea, y entonces yo pregunto, ¿cómo sería esa, digamos, magnificación del apego desorganizado a modo de separación? Si no, en efecto, una disociación estructural. Porque es precisamente eso. Al menos, o sea, como nosotros lo vemos, es sencillamente eso. Es así como se traduce. No creemos que haya una desconexión en sí, ya que en el momento que... O sea, a ver, ¿cómo consigo ponerlo en palabras sobre esto? De a poco. Muy prisa. A ver. Es que en sí no creemos que sea una parte que es desconocedora en sí, o sea, que se desconecta del todo en sí, que como que no fuese... ¿Cómo explicarlo? Toma tu tiempo. Creemos más que desconexión en sí es el hecho de que el cerebro... voy a poner como ejemplo los apegos. Creo que se explica así mucho más fácil. Los apegos en sí, los tipos de apegos, son el cerebro intentando adecuar la forma de actuar el niño para su mejor supervivencia, basándose en las reacciones que tienen sus cuidadores cuando este niño necesita ayuda, cuando necesita tener sus necesidades cubiertas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que hace el cerebro es que necesita adaptar al niño a dos situaciones demasiado opuestas, ya que este cuidador, cuando es más que cumple sus necesidades, que es cariñoso, que es acogedor, tiene que adaptarlo a ese tipo, pero también a la otra cara que tiene el progenitor de ser un abusador. Entonces, un mismo niño es muy difícil y se crearía esta disonancia cognitiva de que son dos extremos demasiado radicales en los puntos en los donde se crea en el TID como para coincidir en un solo niño. No creemos que haya disociación, sino que el cerebro moldea. Moldea hasta el punto de dividirlos para poder funcionar cada uno. Uno estará adaptado a este lado oscuro, por decirlo de una manera, del progenitor. Y cuando el cerebro detecte que este progenitor va a empezar a cambiar a estas conductas más destructivas, más violentas, manda al frente a este niño adaptado a esto, con los recuerdos de estas agresiones anteriores, para que este niño pueda intentar aprender de estas ocasiones e intentar que el daño sea menor o que no ocurra. Y mientras el otro niño, como se sigue necesitando una forma, porque el niño sigue dependiendo de este progenitor, se sigue necesitando un niño que quiera a este progenitor, que busca a este progenitor cuando sienta miedo. Pero si este niño tiene ese recuerdo de el progenitor es el peligro, le va a costar acercarse a él. Entonces, yo creo que simplemente que el cerebro decide dividir
pero no en sí disociar. No queremos, porque no es una desconexión de algo. Sí se daría esa parentalización de la que se habla, pero creemos que es más eso, dividir selectivamente recuerdos y actitudes y no en sí el ignorarlas y desconectarse de ellas, que es de lo que habla la disociación. La disociación habla de una desconexión con el entorno, con los recuerdos y las emociones, entre otros. Entonces, no creemos que es una desconexión per se, sino que elige para la supervivencia del colectivo, del propio cerebro al fin y al cabo, elige que cada niño tenga los recuerdos que le servirán para su rol, entre comillas. Es un hecho que todo eso es indispensable en la formación del TID, o sea, que sí se produce esa disonancia, sí se produce esa incongruencia por parte del cuidador y el cerebro del niño busca adaptarse a esa incongruencia como mejor pueda, aunque aparentemente el entorno no tenga ningún sentido para él. Ahora, en cuanto al tema, vamos a ver el tema de esta división, no disociación. Porque conocemos que, al menos en teoría, nunca nacemos siendo una sola parte. Esto, al menos en teoría, de nuevo, nunca nacemos siendo una sola parte, sino que tenemos ya de entrada esos aspectos de comportamiento que buscan que podamos desempeñar cada función. Solicitar que como infantes, solicitar que se satisfaga cada necesidad que tenemos, desde abajo. Que se satisfaga cada necesidad, pero que en cierto modo cada parte que se encarga de ello, cada aspecto de comportamiento viene separado. De nuevo, al menos en teoría se considera que por eso los infantes son capaces de dejar de llorar tan pronto su necesidad es satisfecha, ya sea de alimento, de cuidado, de calor y demás. Porque está esa pequeña separación. Sin embargo, esto es algo muy complicado de comprobar, pero ha resultado satisfactorio hasta el momento. Por eso decimos, bueno, en teoría. Yo puedo decir que tampoco he estudiado la teoría a toda la profundidad que tendría que ser. Tenemos muchos problemas para leer personalmente el Imperio. Pero entonces, continuando con eso, se supone que debería ocurrir una fusión natural en cierto punto de la vida. De nuevo, en teoría, entre los 6 y 9 años no está comprobado, no está completamente establecido, pero se considera más o menos esos años. Tenemos bastantes razones empíricas para pensar que después de los 10 años ya debería haber ocurrido esa fusión, esa integración de los aspectos de comportamiento, pero que está, de nuevo, debido a esa disonancia de la que estábamos hablando, que esos aspectos de comportamiento no pudieron fusionarse, porque encontraron la necesidad de permanecer separados para poder responder al entorno que no tenía sentido. Ahora, yo pregunto entonces, ¿por qué? Bueno, aquí probablemente requeriría un poquito más estudio de la teoría de disociación estructural específicamente, porque es cierto que la disociación hablamos, es desconexión del entorno, de las emociones. Creo que ya encontré el punto. Para los efectos de la teoría de disociación estructural, aquí hablamos de una disociación de uno mismo, así como es una desconexión de las emociones, aquí es una desconexión de la información que debería estar integrándose en mí. Poniendo el ejemplo, poniéndome yo como la parte que está integrando la información. Debería estar integrándose la información, pero ahí es donde ocurre la desconexión. Esa información no se integra, sino que queda separada. Y ahí es donde comienza la disociación o separación estructural. Estructural, o sea, a nivel de estructura, a nivel de todo, del todo, queda la información por aquí y la información por acá, separada. Y puedo decir, así es como yo lo argumentaría, que en ese aspecto es que hablamos de disociación, que también aquí se trata de así como una desconexión de las emociones propias, que es en cierto modo una parte de nosotros mismos, algo que debería estar conectado. Aquí es una desconexión de nuestra información, de la integración de nuestra información
que debería estar unida también, debería estar integrándose, y es que siempre, siempre ocurre en cierta medida esa disociación. Estamos nosotros funcionando constantemente y no somos, en el 100% del tiempo no somos conscientes del 100% de los estímulos nerviosos que llegan a nuestro cerebro. Ahí está la disociación. No somos conscientes de la sensibilidad de cada parte de nuestro cuerpo, no somos conscientes de todos los sonidos que estamos escuchando absolutamente. Esa es información que se disocia porque se considera innecesaria. Y de esa misma forma se disocia la información para intentar sobrevivir, y así se van formando las partes, en principio, que después crecen, se desarrollan por separado, formando estas identidades, los alters. Y bueno, yo lo explicaría de esa forma, que así es como consideramos esa división también una disociación. Nosotros es que lo que nuestra teoría sostiene, bueno, hipótesis, al nivel de que esta sería hipótesis, lo que sostiene es que en el punto exacto que se provoca este split, ya son totalmente dos individuos aparte, no estas partes como sueltas, que se diría como, no pensamos que es el niño, las partes no integradas del niño que se separan, sino que se ha separado el niño en sí, y cada niño ahora tiene sus propias partes aparentemente normales, partes emocionales, que cada uno tiene sus propios esto. Por lo tanto, también tienen toda su propia estructura como individuo, su propio registro de memoria, su propio registro de emociones, absolutamente todo como... Este es un niño, este es el otro, como si estuviesen dos cuerpos totalmente diferentes. El cerebro los trata absolutamente como dos cuerpos diferentes. Al estar obviamente conectados neuronalmente, se podría llegar a ver a compartirse información entre un lado y otro, pero es como que el cerebro dice, tú eres una persona, tú eres otra persona, tú tienes tus recuerdos, tú tienes tus emociones, tú tienes tus vivencias y tú tienes las tuyas. Correcto. En orden de que al fin y al cabo, cada niño ha tenido que también tener una forma de ver a sus progenitores para sobrevivir, para saber cómo reaccionar cuando le toque a ese. Por eso también tienen todo el esquema, cada uno el propio, porque también tienen que tener incluso una propia imagen de ver al entorno, de ver a las relaciones sociales. También por eso se da a futuro que dos alters no tienen por qué ver igual a la misma persona, que uno puede odiarla y otro puede amarla. Sí. Y nosotros vemos porque el cerebro ya estructuriza como si el cerebro se dividiese en dos, como si fuese el cerebro de dos personas, totalmente como un siamés, como el cerebro de dos siameses fusionados, por decirlo de alguna manera. Correcto. Entiendo eso. Estamos hablando entonces en plan de que en el momento en el que ocurre la separación, la división, o que se mantiene la división, porque es que aspectos de comportamiento desde el principio siempre fueron separados, pero acaban desarrollándose por separado. Bueno, estamos hablando de que en el momento en el que se necesita esa separación para sobrevivir, ya son personas separadas, ya en ese momento, y no tanto partes postraumáticas. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo podríamos comprobar eso? Porque es un hecho también comprobado que en el momento en el que ocurre el trauma se forman partes disociadas. El trauma en ese mismo momento no va a formar toda una identidad, y la recopilación de la información para que ésta se defina también toma su tiempo. Y otro detalle más, todos los casos son diferentes. Por ejemplo, podemos decir que sí, ya son personas separadas en un caso, por ejemplo, en el que haya amnesia total. Que haya una amnesia total que no puedan escucharse internamente, por ejemplo. O sea, me suena así, lo estoy interpretando así. A lo mejor no ese es el punto. Pero tampoco es como que todos los casos sean así. Y con frecuencia sigue habiendo ciertas conexiones. Sigue habiendo la posibilidad de escucharse internamente en la forma de pensamientos. De que se compartan emociones, de que identidades se mezclen sin fusionarse, que se mezclen en la manera de percibir el mundo en ese momento, o sea, y que sus rasgos se mezclen momentáneamente y haya confusión también en ese momento, diga en plan, a ver, soy pero me siento y este rasgo como que no lo reconozco como mío. Que se produce, que eso ocurre muchísimo, todo el tiempo en personas con TID, de ese momento de confusión de identidad debido a mezclas, ¿no? Pero voy a regresar otro poquito porque creo que me estoy yendo del punto. Vamos a ver.
A este punto lo debía anotar porque creo que me fui un poquito. Vamos a ver. Mm, Hermes hace un rato levantó la mano y quería mencionar algo y yo en realidad quería preguntar lo mismo ok. que estabas diciendo, que es cómo explicarías la conexión entre esas partes, porque si bien como él dice, hay casos en donde esa conexión se pierde y no puedes ni sentir lo que el otro siente, ni saber lo que está pensando, ¿cómo sería entonces en los casos en donde esas partes de cierta forma están conectadas? Es como que no hay una desconexión completa. Nosotros la cosa es que no hablamos en el sentido de desconexión interna, sino en el de registro. Registro de pensamientos, emociones, es decir, el cerebro dice, estas emociones son tuyas, pero como están, al fin y al cabo el cerebro tiene interconectados todo el cerebro entre sí, obviamente hay facilidad para que se conecten, pero el cerebro tiene registradas como estas son tuyas y estas son tuyas. Sobre todo en el tema de recuerdos, memorias, el hecho de tú has vivido esto, tú recuerdas esto, tú has vivido esto, tú recuerdas esto. En cuanto al tema de las conexiones, yo puedo responder que la disociación es un espectro y debido a eso es que podemos entenderlo y que resulta todavía más congruente que se trata de disociación. Que esta disociación, desconexión, separación, es un espectro y por eso a veces hay una desconexión total entre las partes y a veces no la hay. A veces hay ciertos, por así decirlo, goteras de información, ciertas filtraciones de información, por ejemplo. Y de nuevo aquí estamos hablando de una desconexión del propio ser. Al menos en teoría, una disociación. Y resulta congruente con esto. Ajá. Ok, continúa. Bueno, pero yo digo una cosa, si quisiéramos afirmar que en el momento en el que se produce la disociación, la separación, o supongamos la división no disociativa, ¿cómo podríamos comprobarlo? O sea, ¿cómo podríamos comprobarlo, dejarlo establecido? Que ya en ese momento se trata de identidades completas, autónomas, separadas, más que partes disociadas. Pues nosotros lo que hemos pensado, o sea, lo que tiene la hipótesis es el hecho de que cuando sale un nuevo alter se parece mucho al hecho de que cuando se divide la primera vez. Es un proceso, no se ocurre obviamente ni siquiera el primer split ni ningún otro split ocurren de la noche a la mañana, son todos un proceso que puede llevar meses o incluso años. Pero creemos que seguramente que es muy probable que el primer split sea igual que como cuando sale un alter, en plan cuando aparece un nuevo alter, por decirlo de alguna manera. O hay un split en el que sale un nuevo alter, que ya tiene bastantes partes de su identidad construidas, que puede hablar por sí mismo, ponerse a sí mismo un propio nombre, determinarse como o forma física, o un género, o una edad, o un rango. No siempre ocurre, pero sí son en muchos casos que ocurre así cuando sale el alter. Estamos... En el momento que se establece como soy un individuo separado. Obviamente no es un proceso de la noche a la mañana, pero llega a un punto en el que ya es un individuo. Ya está producido esa separación para ese individuo. Estamos hablando de formas en las que se observa, ya sea externamente o internamente desde el punto de vista de otro alter. O sea, en el momento en el que tomas conciencia de que existe un determinado alter, ya tiene toda su información y tal. La cosa es que se observa muchísimo ambos casos. Un alter específico que aparece ya con toda su información, su nombre, su edad, su género, su nacionalidad, diferente al cuerpo con frecuencia. Y es todavía más común que de hecho aparezcan alters que no tienen toda su información, que de hecho se empieza como a cosquillar la conciencia de ellos antes de... Se empieza a tener conciencia de ellos. Me estoy yendo. Se empieza a tener conciencia de ellos mínimamente, mucho en un momento en el que todavía no quieren mostrarse, porque
no han reunido todos sus rasgos aún y a veces de hecho toman tiempo consciente en pulirlos, a veces. La mayoría de las veces es de hecho un proceso inconsciente, pero bueno. Otra cosa que quería aportar, que por eso he levantado la mano y se me olvidó anteriormente, es el hecho que también un niño, en las edades en las que se producen los primeros splits o el primer split, la identidad en sí del niño no está tan desarrollada como podría estar la de un adulto. En sí, todos los rasgos que componen la identidad del niño. Entonces, este primer split no sería tan complejo que la identidad por la propia falta de complejidad de la identidad de un niño. Tiene un comentario. Sí, yo nada más quiero hacer un comentario. La teoría de disociación estructural es una teoría. O sea, debate muchísimo con otras teorías que hablan de que la identidad del niño se forma de una manera y otras dicen que no es algo 100% infalible, por así decirlo. Es lo más congruente hasta ahorita, pero no es 100% infalible. Kai-System solo está intentando defender el hecho de que no existe un alter original, por así decirlo. Sí es cierto que al hablar de una división, si nos metemos a los mecanismos de defensa del psicoanálisis, no hay otro mecanismo de defensa que hable sobre división más que la disociación, ya que la disociación no es solo una desconexión, sino puede ser incluso un alejamiento de algo. Sí, el Imperio está hablando sobre la disociación en el TID. Ellos defienden el punto de que el TID sí es disociativo, lo cual hasta ahorita pues es lo que está marcado, lo cual no significa que las investigaciones que esté haciendo el sistema CAI no sean válidas. Significa que ellos están intentando ver otra área, como se basa la psicología. La psicología siempre se basa en bueno, de esta teoría yo creo esto, sin embargo, no 100% y veo por otro lado. Exactamente. Siempre hace falta un cuestionamiento. Cuestionamiento de lo establecido, de lo que nosotros mismos creemos. Vienen bien intentos de explicar nuevamente las cosas o plantear otras formas de explicarlo. Por eso, las hipótesis, en caso de que de esa forma se pueda llegar a una conclusión más acertada que la establecida. Yo digo una cosa, en todo caso, si estamos defendiendo y estamos de acuerdo en que no hay una parte original, pues dos cositas. La teoría de disociación estructural es la que nos habla de que no hay una parte original. Y por otro lado, ¿por qué hablamos entonces de un primer split, de una primera división? ¿A qué nos referimos exactamente con eso si no hubo una parte inicial que se fuera a dividir? La cosa es que nosotros contamos más como parte original la identidad cuando era única. Es decir, el niño cuando contaría como un singlet. En plan, el antes de niño singlet, después niños partes de un sistema. Esa es la percepción popular precisamente, de que existe una parte que era antes del TID. Y sí entiendo que eso sería ir en contra de la teoría de disociación estructural o cuestionar la teoría de disociación estructural, que es la que dice precisamente. Entonces, estamos defendiendo más bien que sí había, en cierto modo, una parte original que se dividió. Ahora la pregunta es cómo, o sea, bueno, naturalmente es teoría contra teoría aquí, pero ¿cómo dejar eso establecido? ¿Cómo llegar a la conclusión de que se trataba de que había una parte singlet antes, en lugar de que varios aspectos de comportamiento nunca se fusionaron y tenían que hacerlo? Esa es la pregunta que yo planteo entonces. ¿Cómo? Igualmente, perdona, no, termina el... Está. Que igualmente, aunque hubiese que fuese un niño que tiene las partes, pues como lo dicen la teoría de disociación estructural, aunque fuese un niño que las tiene separadas, ahora sería, en vez de un niño que tiene estas partes separadas, serían dos niños que siguen teniendo estas partes separadas. No tendría por qué ir en sí en contra de esa parte de la teoría. Simplemente el contar que los alters no son esas partes separadas del niño. Correcto. Sería esa la única corrección. Siento que aquí, siento que acá se resume simplemente en maneras de ver, en maneras de interpretarlo, o sea, maneras de observarlo, porque es bastante complicado tratar de comprobar uno o lo otro. O sea,
estamos hablando entonces de que automáticamente, de que primero, a ver si estoy entendiendo, de que primero existe una parte única, que en cierto modo regula todo. Personalmente a nosotros nos resulta congruente la idea de que al nacer, o sea, no estoy diciendo que porque nos resulte congruente es más cierto, nos resulta congruente la idea de que al nacer seamos aspectos de comportamiento separados, diseñados para atender funciones separadas. De la misma manera que nacemos, no tiene nada que ver, pero de la misma manera, a modo de analogía, que nacemos con un cráneo seccionado en diferentes huesos, que después van fusionándose, la idea de que asimismo nuestra identidad es en principio aspectos de comportamiento, pero bueno, eso es una nota aparte. Entonces estamos tratando de afirmar que hay una parte original, que ésta se secciona, se divide y que de ella automáticamente aparecen dos personas con sus propias partes. Ahora yo digo, ¿qué nos lleva a pensar eso? ¿Qué nos lleva, qué nos convence de eso? Más bien, bueno, o sea, o a pensar que esto es más congruente, más convincente que lo otro que veníamos pensando. Básicamente porque en sí, para lo que se basa la teoría para decir que somos como esas partes, es el hecho de decir, o sea, básicamente la teoría dice que los niños no tienen estructuradas estas dos partes, que las tienen disociadas las unas de las otras, el que sería como el PAN y el PE. Vale, normalmente categorizan que se vuelve un alter este PAN y el otro alter este PE. Definen ambas partes como partes rígidas e inamovibles la una con la otra, es decir, no puede... El PE no puede tener comportamientos de PAN y el PAN no podría tener los comportamientos tan extremos como el PE. Pero sí se da. Sí se da que un alter, incluso siendo pequeños, se ven reacciones que son de ambas partes. Incluso también en la... Y por eso se diría que son dos nuevos individuos. Se quiere conservar la parte de la teoría de que están divididos los niños, puede ser totalmente coherente con esto. No tiene por qué desestimarse esa parte para hablar de dos individuos separados. Es como que en vez de agarrar uno es el PAN y otro es el PE, el PAN se divide, uno va para un niño y otro va para otro, el PE se divide, uno va para un niño y otro va para el otro. Y tenemos dos grupos ahora separados. Estamos hablando de teoría de mitosis a nivel psicológico. Sí, algo así sería en realidad. Sí, pero de nuevo, me pregunto cómo podemos estar seguros de eso. O sea, yo entiendo que la teoría de disociación estructural también, a mí, o sea, también ahorita, al menos con lo que yo sé de ella, también nos deja en plan de esto, cómo podemos estar seguros, ¿no? Y bueno, justo acá... Sí. No, por eso, porque estoy haciendo, o sea, porque yo también me pregunto eso. O sea, en cuanto a teoría de disociación estructural, ok, es una teoría, no una hipótesis, pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que son diferentes aspectos de comportamiento al principio? Pero, y de esa misma forma, ¿cómo podríamos estar seguros de esta otra hipótesis? Ahí es donde siento que está complicado, pero bueno, o sea, y estoy cuestionando las dos, por igual. Bueno, que responda Hermesis, pues respondo yo. Sí, porque... Ok, yo a lo que voy, con la pregunta de cómo se puede estar de acuerdo. Uy. ¿Se congeló? Sí, se congeló. Uy, qué lástima. Momento crucial. Eso es lo que está estudiando. Están creando su teoría y están siguiendo sus pasos. Por eso, hasta ahorita lo que tienen es la hipótesis, en base a lo que han estudiado. Ahorita exigirles o pedirles que ya tengan los estudios, encuestas o lo que quieran aplicar, que se tomen su tiempo para estudiarlo, justificarlo, y así pueden tener ya más idea de qué es lo que quieren y por qué surge. Ahorita el problema que se dio fue por esta hipótesis y por otros asuntos. Okay. Pero es cierto. Okay, no. La realidad es que sí nos estamos desviando un poquito ahorita de la, o sea, de el desacuerdo que generó el conflicto, por así decirlo. Ok,
tenemos la hipótesis, está bien. Ya es un proceso, sería un proceso tener más seguridad, poder comprobarlo, la hipótesis, bueno. Ahora, algo que yo quiero preguntar. ¿Qué nos lleva a pensar que en el TID no hay desrealización ni despersonalización? Esa pregunta la tengo puntual. Nosotros lo que decimos es que por el propio TID no tiene por qué haber despersonalización y desrealización. Igual que puede haber que cada alter tenga un trastorno aparte del propio TID, no decimos Claro. que no se pueda dar ningún caso, sino que no tiene por qué estar correlacionada con el hecho de tener TID. La despersonalización y la desrealización. Ya que hay ciertos síntomas, ciertas cosas que se pueden llegar a ver como despersonalización en el TID, pero en realidad no ser despersonalización. Ya que si miramos cómo se define la despersonalización, entre una de esas cosas es sentir como que otra persona controla tu cuerpo. Cosa que pasa en la coconciencia. Es literalmente otra persona la que está controlando el cuerpo mientras tú lo ves como si fuese en la cinemática de un videojuego. Eso, si se lo explica un paciente sin saber que tiene TID, un paciente se lo explica a su terapeuta, el terapeuta va a decir despersonalización. Cuando no sería despersonalización, porque sí hay otra persona controlando el cuerpo. Claro. Y es que si se está diagnosticando TID, no nos podemos quedar con un solo síntoma o con un solo efecto, ¿no? Hay que hacer más estudios, hay que hacer más pruebas, y por eso el TID es difícil de diagnosticar. Y si no sabía y nunca me sonó de esa manera, personalmente, que la despersonalización estuviera relacionada a la sensación de que otra persona controla tu cuerpo. Yo te lo tengo por aquí, por algún lado, a ver si claro, es que tengo que desconectar esta pantalla, que lo tenía en esta pantalla, pero se me ha quedado sin batería. A ver si encuentro, porque tengo varias páginas abiertas y varios así abiertos. A ver si encuentro exactamente el de la definición de despersonalización, que me lo copié en el PowerPoint síntomas de la despersonalización: sentimiento que eres un observador externo de tus pensamientos, sentimientos, tu cuerpo o partes del cuerpo, por ejemplo, como si estuvieras flotando en el aire encima de ti mismo. Eso de observador de tus pensamientos, sentimientos o de tu propio cuerpo puede darse por el hecho de ser espectador de los pensamientos, sentimientos o del manejo del cuerpo de otro alter. Correcto. Ahí definitivamente se produce una diferencia entre cuando tienes TID y cuando no lo tienes, cuando solamente tienes despersonalización, desrealización, ¿no? Que suelen ir de la mano estas dos. La cosa es que, bueno, yo también pienso que hay muchos efectos en el TID que se pueden confundir con despersonalización, desrealización. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado al comunicarlo en redes sociales, sí, porque si decimos a la ligera que las personas con TID no tenemos ni desrealización ni despersonalización, así citado tal cual, es un trigger potencial muy peligroso para personas que tienen TID y que también sufren de despersonalización, de desrealización de manera muy severa y que la han sufrido toda su vida o durante mucho tiempo. Bueno, eso. Entonces, hasta ahí, vamos a ver. Diría que estamos bien en el sentido de que el TID en sí mismo no es despersonalización, desrealización, y hay cosas que pueden confundirse. Pero bueno, al menos en nuestra experiencia puedo decir que hemos observado que la abrumadora, inmensa mayoría de personas que cuentan su caso, que testifican que tienen TID o que al menos han estado informándose durante bastante tiempo, observando sus propios síntomas durante bastante tiempo y sospechan con un grado razonable de certeza que podrían tener un TID o un otro trastorno disociativo especificado, en fin, que sí viven constantemente desrealización, despersonalización. Y la despersonalización, por ejemplo, es una cosa de la que tú te das cuenta. O sea, pero también implica cosas que no están relacionadas a los alters, como no reconocer tu cuerpo, o sea, sentir que tu cuerpo no es tuyo, percibirlo como de otra persona diferente, cuando es el cuerpo al que has estado operando siempre. Y sí, se puede cruzar con otros efectos causados por alters y demás. Y la desrealización es algo que lo puedes vivir y no darte cuenta. Es como
como tener la vista muy mal y ponerte lentes y decir, ah, rayos, sí que tenía muy mala la vista y no me había dado cuenta, no sabía. A nosotros nos pasó eso, por ejemplo. Es nada más un testimonio personal, que hasta hace poco teníamos una desrealización masiva. Estábamos todo el tiempo percibiendo el mundo como menos real, y trabajando ciertos eventos en terapia, esta se dio y empezamos a darnos cuenta de cómo se ve realmente la realidad. Bueno, eso. Yo el punto que quería agregar con la famosa frase polémica esta es que esa frase al principio del vídeo se puso, no sé si ahora bien si se conseguía leer entero en el vídeo, pero sí se puso como el contexto en chat, por eso de alguna manera, en respuestas, que básicamente se decía de esta forma porque se estaba viendo como que se estaba preguntando cuáles son estas estas experiencias disociativas que se dan no por los alters, no por el hecho de tener TID, o sea, supuestamente por el hecho de tener TID, porque es el TID es disociativo porque incluye muchas experiencias disociativas, no solo alters, como cuáles, la lista, y Fangry va a agregar en cada vídeo 3 de cada de la lista que dio Lone Soul System, en cada vídeo 3 de estos y desglosándolos porque no se tiene por qué dar por el propio TID. Claro, y es que puedes tener desrealización y despersonalización sin tener TID. O sea, no son necesariamente parte de un TID, porque y los también tengo. puedes tener TID y no tener ninguna de las dos. Tampoco tener la amnesia disociativa viéndolo como el hecho de que cada alter recuerda su propia vida, tampoco el trance disociativo, la confusión y alteración de la identidad tampoco tiene por qué darse, la conversión, la fuga, el flashback, comportamentalización. Eso último me resulta más cuestionable, porque al menos en la manera de explicarlo, la separación el hecho de que cada alter tenga su memoria. Bueno, o sea, si estamos considerando que son personas separadas desde el principio y con sus propias partes y todo, sí es simplemente que cada uno tiene su memoria y ya está. Pero también están presentes, por regla general en el TID, graves problemas de memoria constantemente. No solamente a nivel de separación de memoria de alters. Hubo algo más, otra cosita que debía anotar, pero porque ya se me fue. Pero vamos a ver, vamos a ir desde lo de que se puede tener TID sin tener amnesia disociativa, despersonalización, desrealización. Un TID sin amnesia no sería un TID, al menos en términos clínicos, en términos de criterio diagnóstico. No sería un TID. Si fuera con poca amnesia, estamos hablando de otro diagnóstico, que no sería TID. Y si es de poca diferenciación de alters, también es otro diagnóstico. Ahora, sin amnesia totalmente, bueno, hasta ahí lo dejo. Hay que tener en cuenta que los índices diagnósticos son dados muchos desde la premisa que también que se ve en muchas de las teorías, que es el hecho de que todos los alters son un único individuo. Por lo tanto, si ves en plan este alter que, por ejemplo, no ha ido al parque, no recuerda que este alter no ha ido al parque, no recuerda haber ido al parque, pero este alter sí. Este alter que ha ido sí recuerda absolutamente todo lo del parque, te puede redactar todo el día. Ahí ya se diría que el alter A tiene una amnesia disociativa porque no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado durante el día en el que ha estado alter B. Pero no es amnesia disociativa si pensamos que alter A tiene sus propios recuerdos de sus propias vivencias y alter B tiene separado sus propios recuerdos de sus propias vivencias. Que cada uno tiene su memoria, sin más. Exacto. Y no explicarlo como una amnesia, sino que cada uno tiene su memoria, claro. Exacto. Ahora, está el detalle de que cuando se trabaja el trauma en terapia, cuando se van trabajando los eventos traumáticos, poco a poco, la amnesia va retrocediendo. O sea, esa separación va retrocediendo. No necesariamente en el hecho de que los alters dejen de ser existencias separadas. No, porque no es lo que se busca y no es necesario. Sino que la amnesia, ¿cómo decirlo? Las partes de la vida que están perdidas en amnesia, muchas que ninguno recuerda, van retrocediendo. Y también
en sistemas en los que la separación es tal que no pueden ni siquiera hablarse internamente, van adquiriendo poco a poco la habilidad de hablarse internamente. Entonces, es posible que haya conexiones, es posible, y de hecho se busca en la terapia, que se restablezcan esas conexiones, que se restablezca esa congruencia de memoria, que haya un registro completo de memoria, ya sea por parte de uno solo o al que todos los alters tengan acceso. Entonces, ahí es donde está la amnesia. Y bueno, podemos hablar de un caso de TID en el que en realidad se recuerde toda la vida, pero que cada uno recuerde su parte, pero estamos hablando de un caso. Y este es un trastorno en el que, bajo los mismos criterios diagnósticos, todos los casos son diferentes, porque se originan en vivencias diferentes. Entonces, ahí al menos encuentro todavía conflicto, todavía dificultad para que esto pueda rebatir esto otro. Bueno, y no estoy logrando retener en la mente las ideas lo suficiente para mencionar cada una específica. Pero bueno, pues eso. Nosotros tenemos un poco prueba que tampoco es necesario en sí la terapia para llegar al punto de un sistema que no tiene ningún tipo de comunicación entre alters, de llegar a tenerla. Ya. Y, O sea, en plan y un que manejo común de la conciencia y... Claro, es que en mayor o menor medida el sistema puede lograr una funcionalidad sin ayuda. Dependiendo también de un caso a otro, algunos sistemas han logrado ser completamente funcionales en trabajo y en entornos sociales y demás, sin haber ido a terapia. Pero de nuevo, estamos hablando de casos que lo logran, porque al final todo el punto de todo esto es la supervivencia, lograr la supervivencia. Hemos observado mucho más que el TID resulta en una discapacidad invisible muy fuerte, en la que de hecho está el estrés postraumático y sus síntomas de manera muy presente, y eso es algo en lo que también está bastante comprobado por experiencia y por estudios, que no puedes repararlo sin ayuda. O sea, muchos sistemas, dependiendo del caso, logran alcanzar cierto grado de comunicación, de congruencia y de funcionalidad y de continuidad de memoria sin ayuda. Pero estamos hablando de casos que lo logran, no de que de manera terminante y general en el TID no necesitas terapia. No digo en general, sobre todo para el tema de tratar el trauma, tratar el estrés postraumático y todo eso, más que nada es sobre el tema de comunicación, conciencia, etcétera, etcétera. Claro. En ese ámbito es más que nada que se puede llegar. Me parece posible, no lo estoy descartando en absoluto, me parece completamente plausible, pero pienso que se trataría de casos que lo logran, no tanto de que en el TID es posible. Quizá depende más el cómo se ve. Por lo dicho, muchas veces incluso desde propias terapias hemos visto que se dan consejos que van al punto contrario a hacer que el sistema pueda ser funcional y entre sí, y el organizarse entre sí y el convivir en paz, por decirlo de una manera, entre sí de alters. Por imponer ideas de que tenéis que pensar en un conjunto, claro, en todo aspecto de vuestra vida como un conjunto, claro, y hacer que tantas personas lleguen a acuerdos en absolutamente todos los temas de la vida es una misión imposible, prácticamente. Es que sí, estamos hablando de terapias hechas desde el pensamiento polarizado. O sea, terapias mal hechas, terapeutas malos. O sea, malos en el sentido, o sea, estoy diciendo en el sentido de que no están haciendo las cosas como realmente se deben hacer. Y eso sí, tristemente es algo que sucede muchísimo. Hay mucho terapeuta incompetente, mucho terapeuta que impone sus creencias. ¿Cuánto no podemos hablar de terapeutas que imponen la integración, la fusión, como si eso fuera alguna solución? Entonces, bueno, eso. Pero... De eso lo que tengo que mencionar es que estos terapeutas en sí no es el hecho de que estén imponiendo su punto de vista, ya que en sí muchos de libros, estudios, teorías apoyan este tipo de tratamiento, de tratarlos, que todos los alters se tengan que comportar como un solo individuo, que todos los alters tengan que como seguir
nosotros vamos a llamar una especie de dictadura, en el que no se da mucha oportunidad al debate entre alters, al libre pensamiento de muchos de ellos, al debatir posturas, y hemos visto varios libros y varias partes, estos dos concretamente, que apoyan este tipo de ideas. Y, por ejemplo, el primero a enseñar este mismo es hecho por gente que, lo puedo leer mismamente, psiquiatra y psicoterapeuta, vicepresidenta de la Asociación EMDR España y miembro de la directiva de la Asociación Europea de Trauma y Disociación. Y la otra es psicóloga, directora de las clínicas INTRATP y pertenece a la directiva de la Sociedad Europea para el Estudio del Estrés Traumático. Y ese libro habla de una... Este libro literalmente dice que el terapeuta debe ignorar toda preocupación y todo de los alters, que no debe hablar con ellos porque si no fomenta esta división entre ellos y cosas similares. ¿Textualmente dice eso? Sí. Te puedo intentar buscar las páginas, pero... Sí, sé que estaría complicado buscar la página ahorita, pero... Sí. Bueno. Pero sí que decía prácticamente eso, el que hay que ignorar, textualmente ignorar a las otras partes que no sean el host, porque si no estás fomentando la aparición de estas. Y que toda comunicación que tenga que tener el terapeuta con estas partes tiene que ser a través del host. Eso me parece una creencia bastante obsoleta, porque se ha comprobado más bien que, y bueno, estamos de acuerdo en eso, que ignorar a los alters produce represión, más disociación y de hecho genera todavía un empeoramiento de los síntomas. Bueno, no he leído ese libro, no lo sé. Supongo entonces, si eso es lo que dice textualmente, está anticuado, está obsoleto. Y los libros que fomenten esa manera de pensar están anticuados, están obsoletos. Sí, pues en realidad, por desgracia, no es tan antiguo, es del 2015. Puedes ver, este sí es más viejo, es del 2005, si no me equivoco, enero del 2005. Y o sea, el libro no es viejo, pero contiene una información que ya ha sido rebatida y descartada. Sí. Tristemente, bueno, en todo caso en habla hispana estamos todavía un poquito por detrás en ese sentido. O sea, que mucha buena información no ha sido traducida todavía y mucha de la que está traducida sigue siendo obsoleta. Bueno. Después también puedes ver cómo en propios artículos que hablan de la teoría de disociación estructural, artículos del 2020 o por ahí, creo que es de julio del 2020 el que leí, siguen usando la gran mayoría del término personalidades y similares. Personalidades alternas. Es muy difícil que encuentres un solo artículo o lugar donde te hablen de la teoría de la disociación estructural y no te hablen de personalidades. Es prácticamente imposible. De nuevo, me parece que todo en donde suceda eso se trata de información que no está debidamente actualizada, porque, bueno, pues bueno, la cosa es que si ahí tendríamos que irnos nuevamente con la información más actualizada, porque es así, o sea, imponer ya sea la fusión o el que se ignore a los alters, no estamos yendo a ningún lado con eso, solamente estamos de hecho fomentando un empeoramiento de los síntomas, la represión de la expresión, ya que muchos alters existen precisamente para una expresión de emociones reprimidas y demás, que es extremadamente común. Más en culturas donde no nos dejan llorar, no nos dejan expresar, no nos dejan hablar. Vamos a ver. Tendría que retroceder nuevamente otro poquito. Estamos de acuerdo en que reprimir, ignorar a los alters no es ninguna solución. Pero ¿dónde estábamos antes? Que siento que en principio veníamos de un tema diferente y me lo estoy perdiendo totalmente. Lo último que tengo anotado es el tema de cómo comprobar las personas separadas y eso lo dejamos aparte. Bueno, eso se podría hablar, sino también de la definición de individuo. Sí, individuo, o sea que es algo que no se divide, que ya es
La tengo por aquí también, básicamente porque la mayoría de teorías y la mayoría de terapias y prácticamente todo lo escrito sobre el TID se basan en que somos el mismo individuo, cuando definición de individuo es persona considerada independiente de las demás, es decir, que puede existir sin la necesidad de otras. Se podría... Yo lo había entendido como que un individuo era... sí, pues o sea, que es un concepto relativamente simple de un elemento, un sujeto que no se divide. No se divide en sí mismo. En este sentido estaríamos hablando más bien de que cada alter es un individuo, más bien que cada persona con TID es un individuo, porque bueno, es complicado ya ahí decirlo en términos de identidad, de percepción. Hablando de terapias, bueno, sí, como estábamos comentando hace rato, sí hemos conocido sistemas que en cierta medida logran avances por sí solos que en otros casos han necesitado ayuda. Pero también hay casos en los que una persona, digamos, en diferentes alters en una persona, por así decirlo, en un ser humano, en un cuerpo, en un cerebro. Correcto. Eso. Viven constantemente sufriendo blackouts, sin tener ningún control en absoluto. Estoy aquí de repente, no sé cómo llegué aquí, de maneras... o sea, cuando hablo de cuando la barrera de memoria es total, la barrera de comunicación, por no llamarla disociativa, amnésica, es total. Y en estos casos, estos sistemas que después a criterios diagnósticos se determina que se trata de un TID, a criterios diagnósticos o diagnóstico diferencial también, que van descartando trastornos determinan que tienen TID y gracias a la ayuda en terapia, obviamente con un terapeuta competente, informado con información actualizada, logran empezar a comunicarse y demás. Entonces, bueno, pues... puedo decir, al menos en nuestra experiencia, que hay muchísimos fenómenos en estos trastornos con los que se necesita ayuda profesional y al menos en nuestra experiencia, la de mi pareja también, los ejercicios, las técnicas de MDR, por ejemplo, ayudan a ir asociando, a ir integrando nuevamente la información, limpiándola, por así decirlo, de las emociones que la cargan y que la mantienen disociada, la mantienen separada, de modo que hay mejor comunicación entre alters, hay mejor funcionamiento de comportamiento, mejor gestión de emociones. Y esto es algo que se logra con terapia basada en evidencia. Y que muchas veces es más difícil de lograr sin ella. O sea, más difícil o incluso imposible de lograr sin ayuda. Sí, obviamente nosotros no estamos en contra de ello. Sabemos que, sobre todo en los casos más radicales, es de gran ayuda. El problema es el estigma con el que se basan muchos de los estudios, con los que después basan el tratamiento, ya que aunque sí ayuda a llegar a ese punto de que no haya una barrera tan amplia entre recuerdos, entre comunicación, sobre todo interna, después para otro tipo de cosas, tener ese sesgo que tienen gran parte, por no decir la mayoría de teorías, estudios, etcétera, etcétera, sobre el TID, terminan volviéndose un tanto perjudicial a ciertos aspectos de la vida diaria de los sistemas. Correcto. Una cosa también que quiero comentar, hablando de esto, ya respondiendo a esto que acabas de mencionar, es que sí, es cierto que hay muchos estudios que todavía están cargados de estigma y de ideas erróneas, pero esos estudios ya han sido rebatidos y ya existen teorías establecidas que son superiores a ellos. Como el hecho de que se puede fomentar una colaboración entre alters, una pluralidad sana y demás. Esos son estudios más recientes que ya existen en torno a esto y que están sujetos a que el TID es integralmente un trastorno disociativo. Y pues lo que necesitamos hacer es visibilizar esos estudios, en especial en habla hispana, donde todavía no son tan conocidos,
Siempre cuestionando, evidentemente, cuestionando, buscando en qué se basa todo, el porqué de todo. Y pues... se me está yendo la idea. Vamos a ver. Dejar atrás lo que no sirve, lo que está equivocado, y pues ir observando lo que resulta más congruente y satisfactorio hoy día a nivel científico. Y también es saber bien en qué nos basamos siempre antes de difundir, digamos, una hipótesis. O sea, es un problema difundir públicamente una hipótesis cuando es solamente eso todavía, pero bueno, es otro tema. Nuevamente necesito retroceder un poquito. Siento que nos estamos quedando un poquito sin tema de aquí en este punto. Pero bueno. Yo una cosa que quería añadir es el hecho de que básicamente para conseguir llegar a tener los estudios que apoyen una hipótesis y tener la posible recogida de datos que apoyen una hipótesis, primero esta hipótesis tiene que hacer pública si es una persona que no tiene los suficientes recursos para hacerlo por sí misma, la recolecta de todos estos datos. Nosotros hemos usado base en que hay muchas teorías que son usadas hoy en día y son usadas como bases para sostener el hecho de que el TID es disociativo y en sí todo lo que va alrededor del TID, que tienen bases sagradas y que notamos que estas bases suponen un sesgo negativo que influye a los resultados que se obtienen. Ciertamente estamos hablando de muchas cuestiones que son difíciles de medir, difíciles de cuantificar, por así decirlo, cuando estamos estudiando el inconsciente. Bueno. A ver, es que no, con este debate no estamos pretendiendo que ustedes piensen exactamente igual, porque eso va a ser imposible. Kai está creando su teoría y ustedes están más en lo que ya está pues comprobado hasta ahorita, ¿no? Lo que estamos pretendiendo acá igual es de que quitar, deshacer este conflicto igual, para que ambas partes entiendan que como tal, la hipótesis esta que está haciendo Kai, que señalo aquí al lado porque a mí me sale aquí al lado, no es como una desinformación porque están informando sobre su teoría. Y también el que ustedes debatieran, dijeran lo que está basado hasta ahorita, no basado en evidencia como tal, no, por lo que está más comprobado hasta ahorita, que es lo que ustedes estaban debatiendo, que lo señalo arriba porque están arriba de mí, igual es totalmente válido. El chiste de esto, de conflicto que pasó, es que siento que a todos se les salió de las manos, y se empezó a ir por otra rama que dejó de ser informar y pasó a ser algo más de conflicto. Sí, evidentemente, en algún punto se volvió otra cosa, por supuesto. Yo creo que en parte, quizá, al menos por nuestra parte, por lo que se pueda haber llegado a considerar más conflictivo, es por el hecho de, nosotros al menos tenemos la teoría de que cuando intentas presentar algo, aunque obviamente no vas a recontrafirmar que esto es así, porque es así, porque no está lo suficientemente desarrollado, pero cuando presentas algo que estás defendiendo y que estás desarrollando, tienes que hacerlo como si fuese esta convicción, con esta convicción. Obviamente eso no significa que pienses que esto es así, es imposible que sea refutado, esto no, pero sí que creemos que tienes que hacerlo como con esta actitud para conseguir proyectar al menos lo que se intenta, que al fin y al cabo las hipótesis que vienen a refutar o a cambiar ciertas partes de teorías anteriores vienen a hacer que dudes y que pienses del tema y que le des vueltas al tema al fin y al cabo, y por eso creemos que se tiene que hacer con firmeza, aunque no tengas esa firmeza per se en que sí o sí es así, pero sí creemos que es una parte importante de la presentación.
En ese sentido me parece completamente válido. Estamos hablando de presentar hipótesis con el fin de que éstas se estudian a profundidad por parte de las personas que tienen las herramientas para hacerlo, que se comprueben. Y pues bueno, en todo caso, que pase lo que tenga que pasar, que se descarten o que se confirmen. Yo ya no voy a darle más vueltas a específicamente por qué, pero, o sea, voy a mencionarlo, más ya no voy a ponerle demasiada energía a esto. Lo que a nosotros nos preocupó en ese momento fue el tema de que estamos afirmando estas hipótesis con mucha seguridad en un entorno en el que las personas buscan información que ellos puedan afirmar como cierta definitivamente, que es TikTok. En TikTok nos dirigimos al público, principalmente al público que menos va a leer, que más bien están en un entorno profundamente comercial, profundamente de comida rápida, donde pueden estar viendo videos así, viendo un montón de información de contenido por mero entretenimiento, y que da el caso de ahora de que aquí también pueden encontrar información. Y la gente busca información verídica, establecida, que puedan creer. Entonces, como resultado de esto, es un entorno en el que es muy delicado cómo digamos las cosas por el efecto que tengamos con ello. A nosotros nos preocuparon testimonios numerosos que llegaron a nosotros de triggers, detonantes negativos y auténticas crisis causadas por la idea, de nuevo, de que una persona con TID no tiene despersonalización de unidades de realización. Una persona con TID que dice, entonces, ¿por qué yo lo tengo? Entonces no soy válido, entonces entro en crisis. Y nosotros tuvimos la maldita fantasía hasta ahora de estar protegiendo a una comunidad que, bueno, al final fue eso, una fantasía, y la abandonamos ya. Precisamente de esos efectos, porque nos preocupa que cuando se producen esas crisis, hay vidas en nuestras manos. Hay vidas en nuestras manos y, bueno, porque sí, de salud mental también te puedes morir. Y eso es algo de lo que yo muchas veces he querido hablar en TikTok y que tengo varias advertencias. Tengo una advertencia sobre mi cuenta por eso, porque a TikTok no le gusta que hables de eso. Y pues ya, eso es. Yo, de nuevo, ya no pienso seguir en ese lío de estar protegiendo a la comunidad porque nadie me lo pidió. Y al final sí, me preocupa cómo las personas se sientan al escuchar cosas en internet, o sea, y qué efecto tenga en ellas. Y bueno, eso. Y seguiremos combatiendo la desinformación a nuestro ritmo, pero no tanto por la gente, sino simplemente por la información. Y bueno, pues en todo caso, veamos a dónde llegan las cosas con estas hipótesis. ¿Ay? Lander, tu bondad, tus acciones hacia la comunidad de protegerla, se te agradecen. Es algo que se valora y puedo decirlo por parte de toda la comunidad, que es algo muy bonito el que ustedes se tomen el tiempo para proteger. Sé que muchas veces, muchos de nosotros, las personas con TID, hemos tenido la necesidad de protección y como no hay una protección propia, buscamos proteger. De esta forma como dentro de los mecanismos de defensa, proyectar. Se te agradece mucho, se les agradece mucho, pero si algo les está empezando a hacer daño, sí, es mejor que primero piensen en ustedes y no sean el escudo de la gente, porque si no todo lo van a recibir ustedes. Y también están viendo por la salud mental de las demás personas, descuidando la suya. Entonces, por eso se agradece, pero véanse como prioridad igual ustedes. Sí, eso es un hecho, O sea, sí, después de todo esto llegamos a un punto en el que entendimos mejor algunas cosas reales que fueron reales siempre, como eso, de que sí, sí tenemos que velar ante todo por nuestro, o sea, y siento que vivíamos un poquito dentro de una ilusión en el sentido de ese, ¿no? Sí queremos
evitar que cierta desinformación tenga un efecto negativo, potencialmente peligroso en personas que padecen TID, que usan redes sociales. Pero, pues, evidentemente vamos a hacerlo hasta donde lleguen nuestras capacidades y no como algo personal, tampoco, porque también así sucede. Y iba a decir otra cosa y se me olvidó. Bueno. Y el que el sistema CAI esté planteando su hipótesis realmente es algo muy valioso para la ciencia y muy valioso para la comunidad misma. Igual, yo los felicito por tener esta iniciativa de querer averiguar más y no quedarse con lo que ya está. Eso es algo igual muy apreciable dentro de esta comunidad. Sin embargo, sí tienen que tomar muy en cuenta cómo vayan a expresar sus teorías, porque la gente no entiende siempre lo que queremos decir. La gente entiende una idea superficial. Entonces va a haber mucha gente que vea sus videos y se puede crear con una idea errónea de no están planteando una hipótesis, esta es la realidad. Aunque ustedes están apenas estudiando y queriendo demostrar para luego rectificar, sí, esto se comprobó que así es, o no, esto resulta que no es, la gente no entiende, la gente siempre se queda con lo que les convenga o con lo más superficial. Entonces, lo que ustedes están haciendo es muy valioso, muy importante, una iniciativa muy grande para la ciencia en Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, en el habla hispana, geografía cero, ya sé, pero igual tienen que tener cuidado porque es muy importante, pero igual muy peligroso. Sí, yo creo que sobre todo lo que falló por parte de mi hermano fue la impulsividad que lo caracteriza, que también hizo el hecho de que no pudiese pensar bien el cómo proyectar las cosas para que se entendiese toda parte. Sí que tendremos más adelante el poner el cartelito en grande, el hipótesis. Y la definición, supongo que la tendremos que poner en la descripción del significado de una hipótesis para ahorrarnos posibles problemas futuros o posibles malentendidos. Sistema L, ¿tienen algo que decir? Algo que no sé, su opinión o algo que ustedes hayan observado. Una cosita que yo puedo decir es que sé que sí nos pasamos en varias ocasiones, que sí fuimos emocionales y que sí fuimos imprudentes en más de una ocasión, que hubo comentarios innecesarios, excesivos, incluso hasta me atrevería a decir provocadores de parte nuestra. Fue innecesario completamente el comentario de las views, completamente. Fue de nuevo cegándonos por nuestra creencia de que estábamos realizando algún tipo de justicia y demás. O sea, fue algo innecesario completamente, lo reconozco completamente. Y hubo otros comentarios también que fueron innecesarios y demás. Sin embargo, sí mantengo que nuestra intención desde el principio nunca fue atacar a nadie.
hicimos el primer video rebatiendo estas hipótesis. Y desde ese momento, si no recuerdo mal, si no recordamos mal, desde ese momento se empezó a decir que les estábamos atacando, cosa que me atrevo a decir que no era el caso, pero no pasa nada ya con eso, al menos por mi lado, ya no pasa nada por ahí y definitivamente no vamos a permitir por nuestro lado que algo como esto suceda de nuevo porque no se nos pidió y no es nuestro trabajo realmente, o sea, haremos las cosas de manera diferente. Yo lo que creo es que una cosa que se podría aprender de todo esto es, en sí, ambos sistemas hemos tenido reacciones impulsivas por unas cosas o por otras en unos momentos o en otros, malos entendidos que llegaban a más, y yo creo que también una cosa que podríamos aprender de esto es el hecho de que yo creo que todo este debate que se ha tenido ha ayudado mucho como a esclarecer ideas, esclarecer puntos, esclarecer intenciones incluso, y creo que sí, en cualquier momento no tiene por qué ser con los implicados hoy en día, pero si en cualquier momento se llega a dar algún otro tipo de discordancia o hasta ese nivel de ser una indignación, de ser algo que uno puede pensar que hace daño a otros o otros sentir un ataque por una opinión o cualquiera de eso, en el momento se pare y se vaya a debate. Creo que sería como lo más oportuno y lo más pacífico por hacer, en plan, vale, tú opinas una cosa, yo opino otra cosa, lo acabamos de decir ambos público, DM y debate. Así. Que no se dé un segundo vídeo, que nunca llegue a un segundo vídeo. Yo saco un vídeo, me responde una persona, debate. Y ya está. Se buscan moderadores, que cada parte ponga un moderador y listo. Sinceramente, o sea, porque si estamos haciendo trabajo de divulgación científica y demás, no hay otra cosa que hacer más que debatir abiertamente, debatir de manera profesional. Entonces, bueno, antes de que se nos detonen las emociones de cualquier forma y empecemos a decir cosas. Bueno. Sí, bueno, pues sí, estoy de acuerdo en eso. Y sí, también espero que pueda resultar de esa forma desde ahora y nosotros por lo menos, bueno, nos proponemos mantener en adelante la profesionalidad en nuestro trabajo tanto como sea humanamente posible. Y pues eso, utilizar esto para que en el futuro no suceda nada parecido otra vez. Yo tengo, perdón, a ver, yo tengo una pregunta. Es el tema de que acá hay más personas involucradas que no están formando parte de la llamada ahora mismo. Entonces, si esas personas están presentes, me gustaría saber qué opinan respecto a todo esto. No sé si Charlotte estuvo escuchando o Alex también. Yo puedo explicar un poquito de parte de ellos. Alex, Alex, por ejemplo, simplemente reaccionó al uso del sarcasmo en comentarios, como algo innecesario, como diciendo, oye, si me vas a rebatir, hazlo con porqués, con razones. Pero, en fin, fue una cuestión contra una forma de expresarse, puedo decir ahora, contra eso, y ya está. Y Charlotte se dedicó a comunicar un estado emocional en el que todos nos encontrábamos. Pero fue más por cómo percibimos la reacción de la comunidad a nuestro intento de proteger, más que a otra cosa. Y una cosa que también puedo decir, que puedo pedir ahorita, es que nunca vayamos a decirle a nadie, tú estás fingiendo. Es una cosita nada más, una cosa muy pequeñita que yo quiero pedir, se lo pediría a cualquiera diestra y siniestra. Nunca vayamos a decirle a nadie, estás fingiendo, porque las personas con TID de entrada tienen el temor constante, el temor casi a nivel bueno, muchas personas con TID están convencidas de ser unas mentirosas, de ser personas mentirosas y de estar fingiendo, no, o sea, en el TID, por regla general, es una de las características que más salen a flote, es el
la autoinvalidación. Ay, no, es que esto me lo estoy inventando yo. Ay, no, es que esto es un teatro mío. Esto yo nada más estoy haciendo drama. Es algo demasiado frecuente. Y suponiendo que una persona estuviera fingiendo, o sea, si una persona está fingiendo, se nota. Es muy evidente para todo el mundo. Es muy evidente que no lo tiene realmente. Si alguien dice en serio que tiene esto, lo más probable, lo abrumadoramente probable es que sí lo tenga. Incluso si su comportamiento da cringe o no se parece a nuestro caso, o no se parece a los casos que conocemos, o a todo lo que conocemos de TID. Aún así, por ejemplo, es conocido el caso de esta chica de España, la Sole, se hace llamar la Sole y sus personalidades ella, ¿no? Ella usa el término personalidades, agarra un cajón y dice, este es mi cuerpo y aquí están mis personalidades. Yo no veo por qué ella estaría fingiendo. Por ejemplo, o sea, a mí su caso me parece extravagante, me parece que es muy diferente a todo lo que yo he conocido, pero ¿qué deduzco yo de ella? No se relaciona con ninguna comunidad, a lo mejor ha tenido muy malas experiencias con terapeutas y por eso no cree en la terapia también. Bueno, y la analogía del cajón es eso, es una analogía, ¿no? Yo digo, no me parece que esté fingiendo, incluso si usa el término personalidades o lo que sea. Simplemente expresa su caso de otra manera y eso es algo que sucede de muchas formas. Y esta es mi manera también de proteger a todas las personas que hay por ahí. Nunca vayamos a decirle a alguien, tú estás fingiendo, porque no hacemos bien a nadie. Si es alguien que está fingiendo, no va a dejar de hacerlo por eso. Y si no lo es, que es muy probable, vamos a hacer que alguien se sienta mal y con ganas de morir por decir, ay, es que soy un farsante, soy lo peor, debería morirme. Pasa muchísimo. Y ese es mi gran temor también. Eso es todo lo que tengo para añadir. Nosotros con el tema ese recuerdo que uno de mis hermanos, ahora no recuerdo quién fue, llegó a hacer un vídeo porque nos llegaron muchos comentarios de mucha gente diciendo, ¿has visto el programa este de First Dates, que fue el programa de aquí de España donde salió ese sistema? Y todos nos decían, mira, es que está fingiendo, habla del tema. Y ahí hicimos un vídeo en plan, no digáis esas cosas, no tenéis ninguna razón, para empezar, no tenéis ninguna razón para pensar eso. Los términos que use o las cosas que diga no dan nada a entender que pueda llegar a estar fingiendo. Tampoco hay nada, por mucho que creas que está fingiendo, nada que te vaya a dañar aunque estuviese fingiendo. Y en su momento uno de mis hermanos hizo un vídeo hablando del tema para intentar hablar de que dejasen de llegar esos comentarios, porque ya había bastante hate de gente desconocedora del TID en toda su cuenta, pero encima también estaba llegándole hate de sistemas o de gente que está dentro de la comunidad de seguir a otros sistemas en redes o así, que le estaban tirando también hate. Entonces, si no tenemos suficiente ya con el hate que puede llegar a veces a los sistemas de la propia comunidad que no conoce nada del TID, que todo lo relacionado al TID le parece de película o que da cringe, no podemos tampoco meter aún más presión la propia comunidad de sistemas. Eso tiene que ver nuevamente con lo que nosotros descubrimos habiendo ocurrido todo esto. Al final, una comunidad es un grupo de gente con los mismos patrones y demás. O sea, sí, estamos en una comunidad que busca ser muy informada, busca estar muy informada y eso, bueno, eso es bueno. Pero sigue siendo un grupo de gente que al final puede reaccionar de la misma manera que cualquier grupo de gente. Y estas cosas pueden pasar. Pero sí sucede eso. O sea, también sucede eso de que una persona dice que está descubriendo, nos pasó a nosotros cuando empezamos a aprender sobre esto. Hicimos un video en YouTube hace mucho que no vio nadie. No vio nadie. Un video en el que auténticamente decíamos cosas que no eran correctas porque estábamos empezando a aprender. Hubo un sistema que se triggeró por eso, de como de tengan cuidado antes de poner cosas en internet, y ese video lo eliminamos hace mucho porque no sabíamos. Y es que una persona que tiene TID realmente y está empezando a descubrirlo va a decir cosas desinformadas. Por eso cuando estábamos haciendo nuestra reseña sobre Moon Knight, que Steven dijo, tú me inventaste. Sí, es un problema que en la serie digan eso, pero no es poco realista que Steven lo dijera. Porque
una persona con TID poco informada creería cosas así, en plan, tú me creaste, tú me inventaste, porque esto es todo lo que conocemos. Pensamos que las personas funcionan así, en plan, inventas a alguien, aquí está este alguien. Es una cosa que diría alguien poco informado. Entonces, sí me gusta destacar eso, de que incluso si un sistema da cringe, de lo peor a lo mejor, o sea, es como que se está comportando de una manera, no, no puede ser, eso no es así. No implica necesariamente que está fingiendo. A lo mejor está empezando a descubrir esto y por sobrevivir, por sentirse bien, quiere fascinarse con el TID. Bueno. Bueno, que responda si no, que tiene la Hermes. Vale. Yo también el comentario, ya que comentaba el comentario que le llegó de un sistema en el primer vídeo, nosotros, el famoso, supongo que algunos lo conocen, nuestro vídeo con Dallas Review, tuvimos muchos comentarios que solo por la forma de los tweets o por la rapidez de los tweets ya decían que estábamos fingiendo. Sí, diciendo cosas como así no cubren los tweets no se puede, no puedes hacer que un alter salga. Es como nosotros literalmente estuvimos como 3 veces practicando el orden de salir para estar todos preparados al momento. Y eso son muchas cosas que no se tienen en cuenta. Además, el vídeo tuvo cortes en los tweets, se hicieron mucho más cortos de los que parecían y cosas así. Entonces, muchas veces por incluso sistemas de decir, no, los tweets no funcionan así. Básicamente porque en el caso de cada uno funciona diferente y no por eso tienes que invalidar a otros que no lo viven exactamente como tú. Por eso nosotros cuando hemos hecho videos en los que mostramos específicamente switches, la gente igual no pone atención. La gente igual no pone atención, pero nosotros procuramos decir, hombre, este es nuestro caso, todos los casos son diferentes. Lo repetimos hasta el cansancio y hasta más allá. Todos los casos son diferentes. Hemos observado casos tan diferentes. O sea, es increíble lo diferente que puede verse un caso dentro de este mismo trastorno. Sistemas que deciden un rapid switching, por ejemplo, y se ve así, me lo muestran en cámara y se ve súper extravagante, pero es real. Y hemos conocido a esos sistemas lo suficiente para estar claros, estar conscientes de que todo lo que muestran es real. Y bueno, al final, de nuevo, comunidad, igual, grupo de gente. Grupo de gente que ve algo, no le gusta, reaccionan y atacan. Es algo que ocurre en esta comunidad y en todas. Las personas, antes de informarse, atacan. En esta comunidad mucha gente se informa mucho, pero sigue siendo un grupo de gente y sigue sobresaliendo al final lo mismo. Pues eso. Otra cosa que quería agregar es el hecho de que tenemos todos que ser conscientes de que tenemos un público, de que tenemos espectadores, de que hay gente que confía en las cosas que nosotros subimos, en las cosas que nosotros decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de peleas porque de cierta forma es como lo que ustedes dicen, o sea, en TikTok la gente no usa mucho el cerebro, no piensa. Entonces ven una respuesta de alguien que no sé, está diciendo cosas. Hermes, por favor. Eh, ven la respuesta de alguien que está diciendo cosas malas respecto a otra persona, por ejemplo, y no sé, mucha gente ni siquiera se para a ver toda la historia completa, sino que se quedan con esa partecita que ven y ya con eso empiezan a repetir y repetir y repetir lo que decimos. Hay gente que hace eso, estoy muy seguro de que todos nosotros nos hemos topado con algunos con gente que nos sigue que repite las mismas cosas que nosotros les enseñamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque no estemos diciéndole a la gente ataquen a esta persona, indirectamente al hablar mal de otros sistemas o al hablar mal de otras personas en Internet, estamos incitando al hate. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo comunicamos las cosas también. Ustedes tienen más experiencia con eso, o sea, llevan más tiempo en esto, me atrevo a decir. Bueno, tienen muy bien desde dónde decirlo. Pues sí, es así. Y bueno,
Sí, como les había comentado, ya esto... Vamos a procurar desde ahora ver todo esto como trabajo y como un propósito de trabajo y pues que no, o sea, ya no, ya que, o sea, que sea información y trabajo y no redes sociales, cosas que pasan en redes sociales. Bueno, pues eso. Por mi parte, no tengo nada más que añadir. Ustedes dirán a dónde procedemos. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Levanten la mano si no. Si no, dices. Sí, si no, yo soy muy contradictorio, si no. Si no, ok. Hay otra cosa que quiero decir, sí. Porque estoy viendo en realidad los apuntes de Elena que tiene acá. Am, una cosa es el tema de no involucrar a todo el sistema cuando hay un conflicto entre dos identidades solamente. Porque, por un lado, o sea, a ver, lo que pasó acá fue que Fenrir hizo un video, Lander le respondió, pero después se involucró también Alex y Charlotte. Entonces, hay que tener cuidado con eso también, porque así como Fenrir le respondía directamente a Lander, Lander, vos cuando hablabas de Kai System los involucrabas a todos, como si la opinión de Fenrir involucrara a todo el sistema cuando no sabemos eso. Entonces hay que tener también cuidado con eso. El conflicto que tiene una identidad no significa que involucre a todo el sistema, porque pueden tener opiniones distintas, pero aún así usan la cuenta para expresarse. Quería agregar eso nomás. Claro. Sí, bueno, nosotros hablábamos del sistema porque realmente no les conocemos lo suficiente como para decir nombres, nunca los había aprendido lo suficiente. Era más por eso y por un detalle de no invalidar, porque eso sí, yo procuré decirlo varias veces, porque en medio de todo esto nunca faltó la gente que no, es que sí, es que ellos se inventan el TID, y yo no, párenle, gente, no es eso, no es el punto, nunca ha sido el punto. Y no logramos nada metiéndonos con eso. Eh, por eso nos referíamos siempre al sistema, no sabíamos de más. Y en cuanto a lo de que Charlotte y Alex se involucraran, diría que fue un poquito porque sí se nos fue de las manos un poquito. Y bueno, por lo de Alex, como dije, él estaba reaccionando al sarcasmo, porque sí le, como que... Pero bueno, y Charlotte luego comunicando la cuestión, el asunto, porque era el día de su live específico, ya los jueves ella hace lives fijos. Y bueno, pero sí, es cierto y también vamos a utilizarlo para aprender en este aspecto porque vendrán cosas más difíciles en el futuro, estoy seguro. Entonces, sí, estoy de acuerdo también. Vale. Nosotros también, el punto contrario, se podría decir, el hecho de tratar solo con y solo dirigirnos en plan hacia el alter al que es del vídeo al que respondemos, es también justo porque ya por experiencias pasadas, incluso nuestras, el hecho de que muchas veces, por ejemplo, puede ser que un alter sea el que hable de una cosa, pues sea el que quizás se meta en cosas más o conflictivas o polémicas, eso da igual, o opiniones que sabe que puede tomar peor la gente también. Y dentro de ese mismo sistema hay artes mucho más sensibles, muy sensibles a ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Y entonces quizá el generalizar puede llegar a afectar a estos alters, ya que el hate llega a venir de todos, entonces, o así. Entonces, por eso siempre preferimos, si no se ha metido ningún otro alter en el tema, nos referimos solo a ese alter. Si se meten otros, y también el hecho de que muchas veces, como también ha pasado en este caso, cada alter responde a su propia manera y responde de su propia forma. Por eso también creemos que se tienen que tomar las acciones de cada alter por separado y por eso las respuestas también por separado, porque obviamente no vas a responder igual a diferentes tipos de respuestas. Y por eso creemos que es también lo importante de este alter ha hecho este comentario de esta forma, lo respondo a este de esta forma, este otro ha hecho este otro comentario de esta otra forma, te respondo ahora a ti de forma individual en la forma correspondiente a como tú has hecho tu respuesta. Correcto, bueno. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Nada que añadir.
Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que quiera agregar? Ay, cabrón. Nosotros estamos. Sí, se salió, no sé qué pasó. Sigan, sigan, sigan. Nosotros tampoco tenemos nada que agregar. Ok, bueno, entonces, ¿el sistema L tiene algo que agregar? Yo solamente con añadir lo de eso, lo de nunca, o sea, y lo de nunca decirle a alguien que estás fingiendo, y de nuevo, le digo lo mismo a las personas que les hayan dicho a ustedes que fingen. Eso no se hace, no se hace nunca. Y yo procuré siempre, al menos comunicarle a la gente bien rápido, o sea, hacer un TikTok, un video de TikTok y que al principio decirlo, para que quedara bien claro. Pero bueno, pues no, fuera de eso, es todo lo que tengo y eso me deja con bastante tranquilidad ya. Y ya no pienso involucrarme mucho más en este asunto, ya está. Siento que eso es. Nosotros el hecho de que en ningún momento fue nuestra intención al tratarlos de forma individual, el que se diese a entender que creíamos que fingían o incitar que se les lleguen comentarios del estilo, porque al fin y al cabo era nuestra forma de validar la individualidad de acción de cada alter y en ningún momento ni intentábamos reflejar, ni intentábamos que se diese a entender el hecho de que no son un sistema o cualquier cosa similar. Gracias. Tampoco, bueno, no sé si en algún momento lo pensamos, pero bueno, gracias por aclararlo también. Bueno. Gracias de igual forma las aclaraciones mismas. Gracias también al sistema L por hacer todo esto posible de grabar en vivo y todo eso. Super cool, thank you. Pero en 1 hora tengo un examen y me estoy muriendo porque no me he bañado, no me he arreglado, no he estudiado y no he hecho nada. Entonces, ¿les parece si aquí terminamos? ¿Sí? ¿Super cool? Ok. Les quiero. Algo que quieran decir como para finalizar, así de, no, pues X está, ¿no? Estamos, yo digo que ya estamos. Así que... Ok, perfecto. Les quiero. Cuídense, coman, tomen agüita. Bye. Chao.